Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no llevaron consigo aceite. Mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor. ¡Aquí viene! ¡Aquí viene el esposo! El esposo ya viene. Id a recibirle. El esposo ya llega. Juntemos todo y vayamos. Vamos. Sara, ¿Ya Sara, escucharon? Ya viene, Pronto. ya viene, ya Levántense. viene. El esposo. Llegó. Apresuraos, Vamos, ya viene. Vamos. Por favor, dadnos de vuestro aceite. Ya no nos queda nada. No podemos, pues no tendremos suficiente. Ve a quienes venden y cómprale a ellos. Vamos a comprar aceite. Buscad por todas partes. Si encontráis algo, decidme. Aquí hay algo. Oh. Señor, señor, ábrenos. Abran, señor. Por favor. Ábrenos, señor. Por favor. Abre.
De cierto os digo que no os conozco. Velad, pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Buenas noches, mis amados, mis amadas del Señor. Que usted no sea de esas cinco vírgenes que se quedaron detrás de la puerta y el maestro dijo, no las conozco. Bendiciones en esta noche, mis amadas y mis amados. Es una bendición tenerles otra vez por aquí en este tiempo de palabra pastoral. Mi hermano Marlon, buenas noches. Mi hermana Marixa Herrera, buenas noches. Mi hermana Olga Castillo, bienvenida en esta noche. Amén. Mi hermana María Deli, buenas noches. Greicita también, buenas noches. Ginesita también. Giselita, buenas noches. Sidi, buenas noches. Mi hermana Cirita, espero que estés mejor. Manuelito, Dios te bendiga en esta noche. Mi hermana Vicky, también Olivas, bendiciones. Odi, bienvenida también en este tiempo precioso. Mi hermano Rolando, qué bueno que esté conectado, bendiciones. Qué lindo, amén, que estemos conectados en esta noche y tengamos este tiempo de reflexión, de palabra del Señor, que sé que nos va a bendecir y que es muy propicio precisamente para estos tiempos, amados, para estos momentos en que estamos, porque estamos en tiempos finales, tiempos hermosos de dolor, pero también de esperanza en el Señor eterno, que tenemos esperanza en Él. Así que bueno, comparta la señal, invite a otros para que puedan recibir este mensaje del Señor, que es muy, muy interesante, conocido por nosotros, pero que el Espíritu Santo nos quiere volver otra vez a refrescar para que podamos ser sumamente bendecidos. Mateo 25, verso 1. Como vimos en el video, queremos hablar hoy de la parábola de las 10 vírgenes. Y espero que el video le haya bendecido, le haya refrescado a usted la parábola y además lo haya confrontado, ¿verdad? Porque de manera gráfica así estaba mostrando la parábola y de manera espiritual se va a cumplir. Me llama mucho la atención en esta parábola, que las demás parábolas dicen semejante, dice el reino de los cielos es semejante, pero esta parábola empieza diciendo que el reino de los cielos será, hablando de futuro, ¿verdad? No está hablando del presente. Entonces nos habla de una parábola que está haciendo semejante al reino de Dios para mostrarnos cómo va a actuar el reino de Dios en el final de los tiempos, ¿verdad? Entonces es un principio del reino. Cuando Jesús habla de las parábolas del reino, Jesús está dándonos principios del reino y está haciendo una comparación real, mis amados, entre lo que es el reino de Dios con una situación en particular. Lo hace semejante. En este caso, el reino de Dios tiene que ver con la venida de Jesús y por lo tanto será en ese contexto, porque es una parábola que nos habla a nosotros acerca del futuro. O sea, aquí el Señor nos está hablando del futuro, nos está alertando de un acontecimiento, nos está mostrando un porvenir, algo que va a suceder, mis amados. Y esto es algo importante porque aquí el Señor nos está anunciando algo que va a pasar, que va a ser real. Había una tribu, la tribu de Isaacar, que se decía que eran los entendidos en los tiempos,
y en el contexto nuestro así tenemos que ser nosotros, entendidos, y tenemos una palabra profética de nuestro Señor Jesús que nos está mostrando cómo va a ser el reino de Dios en el futuro. Nos está mostrando cómo va a actuar el reino de Dios en un porvenir que, por cierto, está muy cercano, que por cierto está muy próximo y muy pronto a cumplirse en nuestras vidas, que es la bendita y hermosa venida de Cristo Jesús. Así que, amados y mis amadas, tenemos que tener ese corazón dispuesto y ese corazón hermoso para entender que Dios viene pronto, Jesús viene pronto, y que esta parábola es un anuncio de algo que va a suceder. Así va a pasar conforme al Señor Jesús. Esta parábola que le contó el Señor Jesús a sus discípulos está haciendo precisamente una comparación entre el reino de Dios con 10 vírgenes que tomaron sus lámparas y que fueron a recibir al esposo. Es interesante porque aquí en esta parábola no se menciona a la novia, y se hace para que, o el Señor Jesús lo hace para no traer confusión, porque Él quiere hacer una comparación entre los acompañantes del esposo y el esposo, Él como el esposo, ¿verdad? Y nosotros comparados con las vírgenes prudentes o insensatas, de tal manera que no aparece la novia en ese sentido, para que no haya una confusión de aspectos ni criterios, sino que se pueda identificar claramente los personajes principales, que es el esposo, y a nosotros, que el Señor nos compara con las vírgenes. Entonces esta parábola está introducida en ese aspecto, ¿verdad? Cuando el Señor le está hablando a los discípulos, les está contando el reino de Dios, les está hablando de cómo estas 10 vírgenes salieron y se encontraron con su esposo, y entender que está metida en un contexto donde el Señor está hablando de los tiempos finales, donde Jesús está enseñando acerca de su segunda venida, y por supuesto Él está hablando acerca de los juicios. Mateo 24 y Mateo 25, esos 2 capítulos, el Señor está dando un discurso que se está mostrando hacia el futuro. Por eso la parábola dice que el reino de Dios será, o sea, Él está hablando acerca de un acontecimiento que se va a hablar en el futuro, de las señales de los últimos tiempos. Y por supuesto Él está hablando entonces de las 5 o de las 10 vírgenes desde una perspectiva de algo que va a pasar. De tal manera, amados, que el Señor hoy nos está aconsejando una vez más y nos está llevando a la reflexión una vez más de algo que está por suceder, ¿verdad? De algo que va a pasar. Es una situación donde el Señor está comparando las 10 vírgenes y a la venida del esposo como un elemento para enseñarnos a nosotros los acontecimientos que están por llegar. La descripción entonces de Jesús, ¿verdad? Esas 10 de estas parábolas es que habían 10 vírgenes, ¿verdad? Que tomaron las lámparas que estaban para recibir al esposo y acompañarlo a la casa de la esposa, tener la fiesta, que tenían la celebración, y ellas estaban esperando porque era parte de los rituales de ese tiempo con respecto a las bodas. Y entonces ellas tomaron todas, las 10, tomaron 10 lámparas y vinieron a recibir al esposo. Esas son las características de estas vírgenes, ¿verdad? Que tomaron eso. La diferencia radica porque todas tomaron diferentes lámparas, pero todas venían con la disposición de recibir al esposo, ¿verdad?
La diferencia es que dice la escritura en el verso 2 es que 5 eran prudentes, o sea, sabias, y 5 eran insensatas. Digamos que esa es ahí, y ahí vemos nosotros una división entre las que son prudentes y las que son insensatas. Entonces, de las 10 habían 5 que pudieron ser insensatas. No se habla de buena y mala, sino que se habla de ser prudente o de ser insensata. Por eso, si nosotros quisiéramos ponerle un título, sería la sensatez de las prudentes, o las prudentes fueron sensatas en ese sentido, ¿verdad? 5 eran prudentes y 5 eran insensatas, ¿verdad? Esta es una distinción claramente que hace una diferencia entre las que están preparadas, ¿verdad? Y las que tienen sabiduría, junto con las que no están preparadas y las que no tienen la provisión necesaria, ¿verdad? Entonces ahí se hace una división claramente. El Señor dice, así es el reino. O sea, el Señor claramente ve el futuro, Él conoce el futuro, Él está profetizando sobre el futuro. Y Él entiende que en el futuro, previo, antes de su venida, va a haber un grupo de personas que son prudentes, que son sensatos, y también va a encontrar y va a haber un grupo de personas que no van a ser prudentes y que no van a ser sensatos, sino todo lo contrario. O sea, ¿cuál era la provisión o lo que marcaba a estas 5 mujeres prudentes? Bueno, que ellas se prepararon, ¿verdad? Ellos fueron mujeres que prepararon más allá de lo esencial, prepararon aceite para recibir al esposo. O sea, se prepararon para una venida que podría durar un tiempito. Y ellas por eso eran prudentes y por eso fueron insensatas. O sea, ellas llevaron aceite extra, ¿verdad? Y el llevar aceite extra mostraba que estas mujeres se estaban preparando para algo. Había una preparación. Bien que interesante es esto, ¿verdad? Cómo estas mujeres fueron capaces de prever, de prepararse, de anticiparse a una espera que podría durar un poquito de tiempo. No sabían a qué horas iba a llegar el esposo, pero ellas estaban preparadas para extender su tiempo y por eso llevaban sus lámparas, pero además ellas llevaban un aceite extra por aquello. Las insensatas, por el contrario, no lo hicieron, simplemente se prepararon con la normalidad de las cosas, pero no fueron prudentes en preparar algo más, llevar algo más, algo extra más, que les pudiera a ellas capacitar en una eventualidad de que pudieran extenderse la visita o la llegada del esposo. El verso 3 dice, las insensatas tomando sus lámparas no tomaron consigo aceite, ¿verdad? Y probablemente ellas pensaron que tenían aceite, probablemente ni siquiera revisaron sus lámparas, probablemente tomaron sus lámparas así como estaban, no pensaron que iban a durar tanto el esposo, quizás vieron un poquitico de aceite y quizás dijeron, con esto no la jugamos, con eso estamos bien, ¿verdad? ¿Cómo se parece a los tibios que dicen así estamos bien, estamos acomodados, no queremos hacer cosas extras, no queremos orar, así oramos de vez en cuando, vamos a la iglesia de tanto en tanto, las cosas están bien así como están, ¿verdad? Entonces no prepararon mayor aceite, no se prepararon. Esas son las características de las imprudentes, ¿verdad? De las que fueron insensatas, no tomaron un aceite adicional
que no, lo que hizo fue demostrar precisamente que no eran sabias ni prudentes. Y esto es tan fuerte para estos tiempos, porque muchos de nosotros podemos estar en esta misma actitud, ¿verdad? Siendo vírgenes imprudentes, viviendo una vida, digamos, sin previsión, viviendo una vida como si el mundo no fuera a acabarse, o viviendo una vida como si Jesús no viniera en cualquier momento, como si no pudiéramos o no necesitáramos apresurar el paso en nuestra vida de santidad, de vigilancia en lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Así que ellos no prepararon nada, no prepararon ninguna circunstancia. Uno podría pensar que las lámparas es la vida de uno, que representa nuestra vida, nuestro ser, ¿verdad? Que representa esa presencia del Espíritu Santo de nuestro Dios en nosotros, y el aceite, que podríamos decir que es como el combustible, que el aceite representa como lo necesario para que esa lámpara funcione, ¿verdad? Es como tener avivado el corazón, ¿verdad? Y no apagado, como muchos creyentes lo tienen. El corazón de muchos creyentes en este tiempo está muy apagado, ¿verdad? Tienen lámpara, la lámpara está ahí, pero no tienen aceite, no producen aceites. Y entonces su luz está apagada, o tienen poco aceite, que piensan que con ese aceite es suficiente. Y ahí están, ¿verdad? Podríamos pensar nosotros que ese aceite representa esa entrega, esa relación personal que nosotros tenemos con el Señor, pero es una relación cotidiana, es una relación continua, es una relación que se profundiza, es una relación que se mantiene fresca, que mantiene un aceite fresco, y no como aquellos que, bueno, de tanto en tanto se acuerdan del Señor, de tanto en tanto van a la iglesia, priorizan sus propias vidas, priorizan sus propias familias. Y no estoy hablando de descuidar nuestras familias, porque nuestras familias son importantes y son necesarias, pero es que priorizamos más nuestras familias, nuestros propios deseos antes que al Señor. Y ahí tenemos escaso aceite, tenemos la lámpara, el escaso aceite, y decimos probablemente somos tan insensatos de decir, bueno, con eso no la jugamos. Estamos ahí, ¿verdad? En esa situación. No vigilamos ni nos preparamos. O sea, esta parábola lo que nos quiere enseñar a nosotros y enfatizar es la necesidad de que nosotros podamos estar vigilantes y podamos estar sobre todo preparados en todo momento para la venida del Señor, porque no sabemos cuándo ocurrirá. O sea, sobre todo es que nosotros podamos estar preparados para la venida del Señor. Podemos decir que, bueno, que las vírgenes se durmieron, como dice el pasaje, ¿verdad? Que tardando el esposo las dos cabecearon, y primero cabecearon y después se durmieron, ¿verdad? Todos hemos cabeceado alguna vez. Eso que le agarra a usted un sueño de pronto, ¿verdad? Que usted cuando empieza a cabecear, usted no quiere dormirse porque tal vez está en una conversación, tal vez está escuchando una predicación, tal vez está en alguna situación de trabajo, de universidad, de estudios, de alguna situación. Usted está luchando y batallando para no dormirse, ¿verdad? Y probablemente muchos creyentes no están batallando, ¿verdad? Con ese mundo que quiere adormecerlos, que quiere, ¿verdad?, venir a sus vidas, y están primero, dice, cabeceando, pero al momento eso tomó control de sus vidas, y al final cayeron dormidas, todas, las 5 prudentes y las 5 insensatas. Las 5 cayeron en un adormecimiento. Es interesante eso, porque aún las que están preparadas podrían estar cayendo también en dormir. Y el apóstol Pablo dijo, no durmamos como los demás, sino que seamos sobrios y velemos juntos, porque nosotros no somos de los que andamos de noche,
sino los que estamos en el día. Pero puede que exista la posibilidad de que nosotros nos durmamos por las circunstancias, como también se durmieron las imprudentes, ¿verdad? En ese contexto, todas se durmieron porque el Señor, el novio, estaba tardando, ¿verdad? No llegaba en el momento en que les habían dicho. Por ahí escuchaban, ahí viene el novio, y de pronto no venía nadie, y se fueron ahí como, ¿verdad? Durmiendo, y de pronto el sueño y el cabeceo ya las tomó, y bueno, ya no pudieron más, y cayeron, ¿verdad? Cayeron en ese sueño. Pero me llama mucho la atención en este contexto cómo la Escritura dice claramente que aunque estaban dormidas, ¿verdad? Y todo lo demás, entonces dice la Escritura que ellas escucharon todas una voz. Amén. Dice que cuando estaban cabeceando, dice que se durmieron. Pero miren lo que dice: a medianoche se oyó un clamor, aquí viene el esposo, salid a recibirla. Y qué tremendo esto, porque esto es como un aviso, esto es como un despertar para todos, ¿verdad? Un despertar por las circunstancias, y eso es como lo que nosotros estamos viendo con todo este rumor de guerras, con las manifestaciones de las guerras, con los temblores, con la escasez, con la economía, con los problemas que hay, con la inseguridad tan grande que hay, la maldad que se está multiplicando sobre la tierra. En ese sentido, los días se acortan, que van rapidísimos, señales en los cielos, ¿verdad? Como los eclipses que hemos estado mirando, que son en un contexto más tecnológico, los podemos ver, los podemos experimentar, los podemos ver en una pantalla de teléfono, de computadora. Podemos ver esas señales en los cielos que se están manifestando en todo el mundo. Vemos esos principios de señales tan increíbles, ¿verdad? Eso es como de un momento a otro los clamores diciéndonos: aquí viene el esposo, aquí viene el esposo, aquí ya viene el esposo, ¿verdad? Hemos estado escuchando que la venida del Señor se acerca, y entonces escuchamos ese clamor que dice: aquí viene el esposo. Y por eso creo que es una palabra que se ha estado desatando en estos días. He estado hablando, hace un día os hablé del devocional cuando Jesús dijo: he aquí vengo en breve. Y hoy el Espíritu Santo me pone a hablar esta parábola con ustedes. Entonces yo creo que son clamores del Señor, del cielo, que están voces del cielo diciéndonos: aquí viene el esposo, salgan a recibirlo. O sea, levántense del sueño, dejen de estar ahí durmiendo como los demás, dejen de estar ahí permitiendo que lo mundano tome control de sus vidas. O sea, despabilense en su relación conmigo, en su intensidad conmigo, en su vida espiritual. Y ellas todas, porque todas de pronto ven señales, todo el mundo verá cosas y dirá: bueno, aquí viene el esposo, ¿verdad? Y entonces se escuchó una voz, ¿verdad?, que trajo un despertar. Probablemente esto es un sentido profético del último avivamiento o despertamiento que existirá para la iglesia en estos tiempos, donde podamos nosotros realmente despertarnos y salgamos a recibir al esposo, ¿verdad? Y salgamos a recibir. El problema es que en ese despertamiento, ¿verdad?, unas tenían aceite y otras no tenían aceite. ¿Por qué? Porque unas sí se prepararon y las otras no se prepararon. Entonces, aunque las 10 se despertaron ante ese clamor y ante esa voz, y las 10 se despertaron en ese momento para recibir al esposo, solo habían 5 preparadas y 5 que no estaban preparadas, mis amados. Eso es lo trágico, ¿verdad? Lo trágico es que aunque podamos nosotros dormirnos, es
lo trágico es no estar preparados para recibir. Es una responsabilidad personal de cada virgen. De las 10 era una responsabilidad propia. O sea, es decir, que la responsabilidad no recae en mi esposo ni en mi esposa, sino que la responsabilidad de poder mantener yo una lámpara y tener aceite recae únicamente sobre mí. O sea, no es que mi esposo tiene que orar por mí, que ya entonces porque ore por mí ya voy a tener la lámpara llena de aceite, o porque nosotros oremos por nuestros hijos, ellos van a tener ya sus lámparas encendidas y llenas de aceite. No, es que a cada uno tendrá una responsabilidad individual de nuestra fe y de nuestra relación con el Señor. O sea que yo no puedo traspasarle desde un punto de vista de imputación lo que yo tengo como persona a otra persona. Le puedo bendecir, puedo transmitir bendiciones, puedo impartir bendiciones, pero tengo una responsabilidad propia. Puedo bendecir y impartir alguna circunstancia, pero la responsabilidad es mía personal. Cada persona tiene que tener su propia conexión con Dios y cada persona tiene que tener su propia vida espiritual con Dios. Por eso también los padres en ese sentido guiamos a nuestros hijos, y si les enseñamos a ellos algo diferente, les enseñamos a no ir a la iglesia, a no congregarse constantemente, les enseñamos que es lo natural, que es que podemos simplemente irnos cada vez que queramos a pasear y olvidarnos del Señor y de la voluntad del Señor y el propósito de nuestro crecimiento espiritual. Si no tenemos la disposición de ir un día a orar, y son simplemente señales de cómo está nuestra vida espiritual, ¿verdad? Pero son aspectos que muestran nuestro testimonio. En ese sentido, nos cuesta ir a sacar un martes para orar. Esos son señales de que las lámparas están apagadas, ¿verdad? Y no qué decir en nuestras casas y nuestras vidas personales y en nuestra vida de comunión y en nuestras obras y un montón de situaciones donde no estamos mostrando que nuestras lámparas tienen aceite. Y les enseñamos también a nuestros niños, a nuestros jóvenes, esos mismos comportamientos, ¿verdad? Y después estamos ahí preocupados por la vida espiritual de ellos, por la vida espiritual de lo que está pasando, pero nosotros mismos nos hemos dormido, y nos hemos dormido sin el aceite necesario, ¿verdad? Porque nosotros producimos el aceite con una vida de entrega, con una vida de relación con Dios, con un sometimiento, con una búsqueda con el Señor. Es que nosotros producimos ese aceite extra que necesitamos. A veces tenemos una complacencia espiritual, ¿verdad? Una falta de vigilancia espiritual de nuestras propias vidas. O sea, no estamos vigilando, no estamos nosotros manteniendo nuestra relación continua con el Señor. Descuidamos nuestra relación con el Señor, descuidamos nuestra vida. A veces queremos confiar en el pasado, en lo que éramos antes, en las experiencias que hemos tenido, pero esas experiencias ya pasaron. Y eso no nos sostiene. Lo que nos sostiene es una vivencia diaria en el Señor, continua en el Señor, que nos hace producir aceite. Entonces, cuando nosotros, a pesar de que venga ese decaimiento, a pesar de que venga ese sueño, nosotros vamos a estar preparados porque tenemos aceite. Salimos a recibir al esposo. Le decimos, Señor, ven Jesús, porque estamos ahí llenos de aceite. Pero hay gente que no es prudente, que no es sensata y que no está hoy produciendo aceite. Y da por sentado de que cuando venga el Señor va a estar preparado. Pero no es así, ¿verdad? Cuando uno está listo es porque se ha preparado. Y la venida del Señor es repentina. Es decir, que el Señor va a venir cuando menos lo esperamos. O sea, que el Señor no va a decir cuándo va a venir. No hay nadie que pueda decir específicamente un día, ni una fecha, ni una hora en que el Señor va a venir. O sea, el llegar a la medianoche es llegar en la oscuridad.
El llegar a la medianoche es cuando nadie espera, que nadie llega a visitarlo hasta medianoche, ¿verdad? Nadie llega ahí a darle una visita de amigos a medianoche, ¿verdad? Y quizás alguno que otro ahí medio nocturno, noctámbulo, pero normalmente no es lo normal que alguien venga a medianoche. No vamos a hacer una visita ahí pastoral a medianoche. ¿Por qué? Porque no es el tiempo, no se espera. Bueno, el Señor viene repentinamente, viene de una manera inesperada. Por eso tenemos que estar preparados. Usted tiene que tener aceite, pero me temo, mis amados, que muchos puede ser que no tengamos el aceite hoy, el aceite. Podemos escuchar y despertar y decir, el Señor viene, pero volvemos a ver. Y cuando volvemos a ver, no tenemos nosotros aceite en nuestras lámparas. Esta parábola nos quiere enseñar que nuestra fe tiene que estar activa, que nuestra relación con Dios tiene que ser continua, que nuestra entrega tiene que ser continua, que no se trata de tanto en tanto, que no se trata de callar nuestra conciencia, de poder nosotros mantener una relación con Dios, y no somos capaces ni siquiera de congregarnos continuamente, no somos capaces de congregarnos de una manera, de verdad, que sea periódica. ¿Cómo nosotros vamos a pensar que tenemos aceite? ¿Cómo nosotros vamos a pensar que hay aceite dentro de nosotros? ¿Verdad? Podemos ser que tenemos lámpara, pero no tenemos el aceite. ¿Cómo vamos nosotros a pensar que nosotros tenemos aceite si no nos entregamos, no tenemos entregas, no tenemos sometimiento a Dios, no tenemos esa disponibilidad de que Jesús reine como Señor de nuestras vidas, ni obedecemos al Espíritu Santo de Dios en sus obras? Estamos batallando, pero vamos más hacia el lado de las tinieblas que el reino de la luz. ¿Cómo vamos a tener aceite si no hay un quebrantamiento en nuestras vidas? Si no vivimos en un proceso de santidad delante de nuestro Dios, no vamos a producir el aceite. Entonces, cuando venga el Señor, cuando venga ese despertamiento, cuando venga esa voz que dice, ahí viene el esposo, y nosotros se nos paren los pelos porque ahí viene el esposo, y salgamos a recibirlo, vamos a ver, y de pronto vamos a volvernos a ver a nosotros, amados. ¿Qué significa eso? Significa que entonces nosotros vamos a no poder entrar a recibir. ¿Por qué? Porque no vamos a tener el aceite. No vamos a tenerlo. ¿Por qué? Porque no tuvimos anticipación, no fuimos diligentes en lo que Dios quiere. Una persona prudente es una persona que tiene buen juicio, que tiene sentido común de los asuntos prácticos, por lo tanto tiene sabiduría para estar preparado. En cambio, un insensato es que no tiene falta de juicio, o sea, no sabe discernir, no tiene sabiduría. Eso lo que significa es la tibieza que da por sentado que vamos a hacer. Nosotros vamos a entrar a las bodas del Cordero, pero sin aceite, ¿verdad? Que da por sentada la preparación de que nosotros vamos a estar en el Señor, pero sin estar produciendo la vida de frutos llena del Espíritu Santo de Dios. Eso es como decir, Dios es bueno y a todos los ama y entonces todos vamos para el cielo. Eso no es cierto. Tibieza es simplemente una persona que siente y que cree. A mí siempre me sorprende cuando les he hablado de esto, de esa iglesia que decía eso, precisamente esa iglesia que era tibia. Esa iglesia decía, ¿verdad? Cuando el Señor dijo, los vomitaré en mi boca, esa iglesia decía, yo soy rico, yo tengo todo, yo no me falta nada, o sea, estoy bien así. Entonces, ¿cuántos creyentes hay que hoy sienten que están bien, que se sienten bien con la relación que tienen con Dios, relativa relación que tienen con Dios, que se sienten bien porque de tanto en tanto van y oran, porque de tanto en tanto van y se acercan a la iglesia, y se sienten bien, se sienten cómodos, y sienten que todo está bien, que su familia está bien, que sus finanzas están bien, que su economía está bien, que de alguna otra manera las cosas pareciera que están ahí
tienen algunos problemas, los arreglan, los acomodan, ¿verdad? Están por aquí, por allá, tienen algún problemita, se acercan a Dios, piden que les ayude y ahí entonces sienten que están bien, que no necesitan nada. Pero el Señor confrontó a esta iglesia y les dijo cosas fuertes. Y les dijo que no, que ellos eran unos pobres, que no tenían, que la autopercepción de sí mismas estaba equivocada, que no eran nada de lo que ellos estaban pensando que eran. Así que estas mujeres tenían un aceite muy importante para prepararse, para recibir al esposo. Entonces, cuando suena la alarma, ¿verdad? Cuando suena y viene el esposo, aquí viene el esposo, sálganlo a recibir, pues todas las 10 dijeron, y sí, vamos a ir a recibir al esposo, ¿verdad? Todas dice que se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y todas dijeron, bueno, ahora sí, vamos a recibir al esposo. Todas se sentían preparadas, pero cuál sorpresa, que cuando cuando vieron sus lámparas, se encontraron que habían unas con aceite y otras que no tenían aceite. Pablo dijo, nosotros tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia sea el poder de Dios y no de nosotros. Pero el asunto es que ese barro tenía el poder de Dios. Nosotros tenemos el poder de Dios en este vaso de barro, ¿verdad? O sea, tenemos la llenura en este vaso de barro. Estas mujeres volvieron a ver sus vidas y vieron sus lámparas, pero no vieron lo que había dentro. No había nada por dentro. Qué fuerte, amor. No había nada, no había espiritualidad. No había espiritualidad en ellas. Lo que había era religión en ellas, pero no vieron nada. Tomaron sus lámparas, las insensatas, arreglaron sus lámparas porque escucharon que venía el Señor, pero cuando volvieron a ver sus lámparas, no tenían nada por dentro. Qué triste, ¿verdad? Qué triste que lleguemos a ese momento así. ¿Por qué debemos de llegar a ese momento así? Bueno, porque somos insensatos, porque no somos prudentes, no somos sabios para prepararnos. Pero hoy que usted está escuchando, hoy prepare su corazón. Yo que estoy escuchando esto, preparemos el corazón para tener aceite en nuestras vasijas y estemos preparados para cuando venga el esposo. Ahora, como siempre, ¿verdad? Como siempre, las que no tienen le van a pedir a las que tienen. Qué interesante, porque eso es un principio del reino. En el reino el que tiene le será dado más, y al que no tiene, aún lo que no tiene, se le será quitado, aún lo que tiene le será quitado. Ese es un principio del reino. En el reino de Dios funciona así, de esa manera. El reino de Dios funciona donde usted tiene, usted multiplica. Donde usted no tiene, usted no multiplica. Y los que multiplican y tienen son los que le dan a los que no tienen. Los que están arriba y los que están como cabeza son los que le dan a los que están abajo y a los que están en la cola, ¿verdad? Entonces, obviamente siempre los que están a la cola andan pidiendo, andan diciéndole a las demás, dennos a nosotros, ¿verdad? Necesitamos que nos den, y entonces ellas van a hacer como dice aquí en el libro de Mateo 25:8. Y las insensatas le dijeron a las prudentes, danos de vuestro aceite porque nuestras lámparas se apagan. Siempre las que no tienen andan demandando, siempre las que no tienen andan pidiéndole a los que tienen que les resuelvan sus problemas, les resuelvan su falta de oración, les resuelvan su vida entera, les resuelvan sus dificultades, porque no son capaces de tener aceite en sus corazones, porque no los produjeron, ¿verdad? No crecieron a ese proceso de producir el aceite. Y entonces siempre andan pidiéndole a los que tienen lo que ellos no tienen. Eso sucedió con las vírgenes insensatas. Cuando ellos preparan sus lámparas, se dan cuenta que no tienen nada, que están vacíos, que son sepulcros banqueados, como dice la Escritura. Se van a dar cuenta que no tienen nada por dentro. Se van a dar cuenta que no oraron. Se dan cuenta que la vida que tenían era de tibieza,
que no era una vida sincera, que era una vida simplemente condicionada, que solo buscaban al Señor por buscar sus beneficios, por que Dios los usara tremendamente, pero no por una relación profunda. Y entonces sus vidas estaban vacías, completamente vacías de la vitalidad de Dios, porque no estaban produciendo el aceite en sus corazones, ni tenían aceite fresco. Van a las que sí tienen, y claro, las que tienen, pero en este contexto, para ellas, ya son muy sabias y les dicen, miren, nosotros no podemos darles a ustedes este aceite. ¿Por qué? Porque si les doy de mi aceite, nos vamos a quedar usted y yo sin aceite y no vamos a poder recibir. Es mejor que ustedes vayan y busquen su propio aceite. Esto nos muestra nuestra responsabilidad personal, ¿verdad? Entonces, ellas les dijeron, miren, para que no les falte a ustedes aceite, entonces vayan y compren aceite ustedes mismas. Pero ¿por qué no lo compraron antes? ¿Por qué no se prepararon antes? ¿Por qué no antes de ir a recibir al esposo pasaron a comprar? ¿Por qué no vinieron a Jesús, como dijo Isaías 55, venid y comprad y comed gratuitamente? ¿Por qué gastan vuestros dineros en lo que no es pan, en lo que no permanece, en lo que no es eterno? Gastamos nuestra vida en cosas vanas, en cosas que hoy pasan, que mañana van a quedar como recuerdos, pero que no nos van a sostener en nuestro futuro. Gastamos nuestro tiempo en situaciones que simplemente nos van a avergonzar en el futuro, y no gastamos nuestro tiempo en lo real, en lo verdadero, en lo genuino. Y entonces no pudimos comprarlo. ¿Por qué lo hicimos? No lo hicimos. Bueno, ahora nos va a tocar devolvernos e intentar ir a comprar el aceite, pero en ese proceso vamos a perder tiempo. Y en ese proceso, al perder nosotros el tiempo, mis amados, entonces es cuando viene el esposo. Dice que la escritura que mientras ellas iban a comprar, ¿verdad? Mientras ellas estaban por comprar, vino el esposo. Y como vino el esposo, ¿verdad? Ellas se quedaron sin entrar en la casa del esposo. Mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró las puertas. Amén. Así es, Sodi. Así es. Las insensatas buscan tomar de los demás, no hay un esfuerzo para buscar lo propio. Amén. Cuando Dios llegue, dice María Deli, y nos encuentre con nuestras lámparas encendidas y velando. Así es. Que no seamos como las insensatas, ¿verdad? Como las imprudentes. Mientras ellas fueron, llegó el esposo. Ya no había tiempo. Fueron, compraron aceite, ya venían con aceite supuestamente, llegaron a la puerta y empezaron a tocar porque ya había llegado el esposo. Es que una vez que se cierra la puerta ya no se abre, amados, ¿verdad? Una vez que se cierra la puerta, ya no se abre. Vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos, ábrenos. Qué fuerte es cuando ya no hay tiempo, ¿verdad? Cuando ya no hay oportunidad, cuando ya el tiempo acabó, cuando ya no tenemos esa libertad, ¿verdad? Y entonces ya hay problemas. ¿Qué les dijo el Señor? De cierto os digo que no los conozco. Y termina el Señor, para terminar en esta noche, mis amados, termina el Señor dándoles la lección general de la parábola, ¿verdad? Dándoles el último consejo, diciéndoles, velen porque ustedes no saben ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. O sea, estén velando, estén listos, estén preparados para cuando venga el Señor y esté con nosotros. Amén. Que en esta noche, mis amados, nosotros podamos reflexionar, darnos cuenta de cómo está nuestra lámpara y
cómo está nuestro aceite, cómo está nuestra relación con Dios, cómo estamos nosotros para la venida de Cristo. Esta parábola nos exhorta a que nosotros mantengamos una fe viva, que seamos responsables de nuestra propia preparación espiritual, que estemos alerta en todo momento para que podamos esperar la venida del Señor con anticipación y diligencia. Así que, mis amados, cierre sus ojitos donde está. ¿Cómo estará su corazón hoy? ¿Cómo estará hoy su vida? ¿Cómo estará su aceite hoy? Y prepárelo hoy, prepárelo. Es una responsabilidad nuestra hoy. Cuando yo me puse a pensar en esto, como a pensar en uno, ¿verdad? Pero uno tiende a pensar en sus seres queridos, ¿verdad? Y yo no quisiera que la puerta se cerrara y que las personas cercanas a nosotros se queden afuera, ¿verdad? Entonces a uno le da un dolor, una tristeza, un susto, ver que pueda quedarse alguien, que pueda estar ahí la puerta cerrada y no abrírsele porque no preparó su aceite, ¿verdad? Entonces, que nos dé temor de Dios. Y esto no es un asunto de temor, de miedo, ¿verdad? Sino que es de ser prudentes, que el Señor nos está dando oportunidades, ¿verdad? Sabias, para que podamos nosotros ser entendidos de los tiempos. Quizás nos estamos ya anticipando a cosas que pueden pasar, pero es importante que usted pueda preparar su corazón para que pueda estar alerta para recibir al Señor en estos días. Vuelvas a Dios y volvamos a Dios. Pidamos al Señor que nos bendiga. Pastor Nelson, mi hermano Nelson Zavala, Dios te bendiga, Nelsito, en esta noche. Saludos. Cierren sus ojitos y oramos al Señor. Padre bueno, perdónanos, limpia nuestros pecados, santifícanos en tu verdad, purifícanos, ayúdanos a producir aceite, a ser personas consagradas, entregadas a ti, Señor, viviendo en pureza, en santidad, como tu palabra lo dice. Límpianos y ayúdanos a tener aceite fresco, Señor, para estar preparados como las vírgenes prudentes, Señor. Que no, Dios mío, nos encuentre el esposo con unas lámparas vacías, con una vida espiritual seca, con una vida espiritual, Dios mío, lejos de ti, Señor, sin frutos evidentes de la obra de Dios y de la obra tuya en nuestros corazones, sin pagar el precio, sin tomar decisiones, sin entregarnos, sin someternos, sin rendirnos a la cruz, Señor, y vivir como verdaderos discípulos, Señor. Que no nos encuentre, Señor, Dios mío, el Señor con esas lámparas vacías, sino que podamos estar preparados cuando escuchemos ese despertamiento que va a haber, Señor, de la iglesia, ese despertamiento, que nosotros seamos de las que tengamos lámparas con aceite extra, preparadas para recibir tu presencia y recibirte como el esposo, recibirte como el Señor de señores y Rey de reyes. Ayuda a mis hermanos, a mis hermanas, a que estas palabras de advertencia, estas palabras de exhortación, Señor, nos despierten, Señor, a realmente tener nuestro corazón preparado y ser prudentes en el nombre de Cristo Jesús. Muchas gracias por esta noche, Dios, por tu bondad que es siempre buena y siempre fiel, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, mis amados, que Dios nos los bendiga en esta preciosa noche. Mañana tenemos devocional. Este lunes no tuvimos por algunos problemas de agenda, pero mañana va a haber una hermana que nos va a bendecir de manera especial. Bendigo la vida de Irene. Buenas noches, Maikito, María Isabel, Nurita, Catherine, Shirley. No las había visto, no las había saludado. Johan, Dios te bendiga. Johan, qué bueno.
mi hermano Osquitar también, Dios te bendiga, mi hermana Carmen, mi hermana Cirita, qué bueno que se hayan conectado, que bendita su familia, amén. Yamilet, Dios te bendiga, qué bueno. Hoy me alegro, necesito un saludo. Giselita, bendiciones. Mi amada esposa, Dios las bendiga mucho. Marjurita, amén, bendiciones. Mi hermana Lucy que se está conectando, bendiciones, mis amados, que la bondad de Dios esté con ustedes y que estemos preparados para la venida de nuestro Dios con esas lámparas encendidas, amén. Que Dios las bendiga, les amo y que el favor de Dios les acompañe. Bendiciones, mis amados.